proceso de globalización a nivel mundial reveló a partir de la tesis de Fukuyama, del fin de la historia, que las fronteras habían desaparecido, que a través del intercambio de relaciones, o sea, la función de las fronteras ya de resguardo, de seguridad, pasaban a ser más un proceso de flujo de interrelaciones. Pero en realidad al mismo tiempo demostró lo contrario, demostró la fragmentación del territorio. O sea, fue como un proceso de dicotomía. Al mismo momento que hubo apertura, en el mundo también se pudo evidenciar durante el periodo de los 90 la fragmentación del territorio. Y en la medida que el territorio se fragmenta y se divide, como ocurrió hacia Albania, esas regiones, Yugoslavia, etc., se crearon nuevos, al fragmentarse el territorio se crearon nuevas fronteras. Entonces, al haber nuevas fronteras, pues lógicamente hay de nuevo creación de límites y de formación de estados. Posteriormente, en el caso particular de América Latina, el proceso de globalización se dio a nivel subregional. Fue muy interesante la experiencia, particularmente de Venezuela y de Colombia, de integración y sobre todo en definición de política comunitaria, la creación de las zonas de integración fronteriza. Lamentablemente, con la desvinculación de Venezuela, por las razones políticas que Venezuela asumió, quedaron allí como un activo muy interesante. Hay gente que dice, no, la CAI no sirvió para nada. No, yo creo que fue todo lo contrario. Fue una experiencia muy interesante en América Latina en materia de política comunitaria en fronteras. ¿Cómo ellas se vieron? Bueno, quizás la falla fue que ellas no se vieron como parte de ese proceso, no hubo una integración del territorio, fue una integración a nivel de relaciones de flujo, y las fronteras tomaron una función de visado. Pero hoy día vemos que esas concepciones han ido variando a través de las mismas relaciones entre los estados que van cambiando, se van modificando, se van transformando, y Venezuela también se adiciona al Mercosur. Colombia también mira más hacia intereses hacia cuando estaba la política del ALCA, y posteriormente se vincula más con otros países y propiamente hay ese distanciamiento. Lo político entre cada uno de los políticos en materia de gobierno entre ambos estados también durante el gobierno de Chávez ayudó o contribuyó, no fue que ayudó, contribuyó a ese enfriamiento de las relaciones, a esa vecindad que se estaba registrando, que se estaba fortaleciendo. Lamentablemente se dispersó y quedamos viendo relaciones internacionales simplemente de manera bilateral. Sin embargo, las vivencias de esas fronteras nos dicen, no, son fronteras que siguen siendo funcionales, fronteras integradas, que pasan por periodos de presiones, de distanciamiento, de fricción, etc. Y que, por ejemplo, Oscar Martínez, un investigador en fronteras mexicano, él las llama como fronteras de coexistencia y de separación. Dependiendo de los momentos y de las situaciones internas y domésticas de cada nación, pareciera que navegaran por ese proceso. Pero decir que las fronteras desaparecieron es como dar una vuelta en círculos, porque hoy día ya vemos que las fronteras en realidad no están desapareciendo. Las fronteras cada día se van como consolidando, vemos cómo se están creando muros, barreras, tecnologías, a nivel de los aeropuertos, de las aduanas, los pasaportes biométricos, las mismas tarjetas de crédito con los chips. O sea, es una forma de tener un control sobre ese flujo de ciudadanos, cómo ellos se van interrelacionando. Quizás sigue siendo muy abierta en materia de finanzas, de bienes y servicios, pero sin embargo, yo creo que ya no con el flujo el auge que hubo de la globalización. Hoy día están más estancadas y las fronteras siguen mirando de nuevo a esa concepción westphaliana del Estado barrera, muro, controlador de la soberanía del Estado.
Mira, en materia de política pública, en América Latina todavía tenemos mucho que aprender, particularmente en materia de frontera. Si nos vemos ahorita en el caso de Venezuela y Colombia, a partir del cierre de la frontera, Venezuela ha intentado definir por primera vez, y que lo celebro de verdad, definir su política frontera. Pero la ley orgánica de fronteras, que se acaba de, que fue publicada el 30 de diciembre de 2015, no es una ley de frontera que realmente busque la mirada para resolver los problemas de frontera con los otros, sino es de una mirada de un lado, de una sola visión. Y los espacios de frontera son eso, como su definición los detalles, son espacios de flujo de integración, de interrelaciones entre dos sociedades que convergen en un límite. Entonces, tú no puedes tener una visión simplemente de un lado. La política de frontera de Colombia es mucho más definida, más concreta. Sin embargo, en política pública no ha sido tampoco eficiente, porque si no nos viésemos los niveles que ha revelado este cierre de la frontera, de problemas de desempleo, altos niveles de desempleo mucho más altos que lo que refleja el país, niveles de informalidad muy elevados, con problemas de educación, o sea, fuertes, y eso se pudiera de alguna manera resolver a través de una política fronteriza, pues la política fronteriza no puede ser aislada, tiene que ser múltiple, tiene que ser una agenda consensuada entre las dos partes, entre las dos que comparten el límite. Pudiéramos dejar la frontera cerrada indefinidamente y tener pasos controlados, pero ¿cómo nosotros lo vamos a hacer si no tenemos políticas definidas? ¿Cuáles son los puntos básicos que deben centrarse? Allí, primero, que Colombia quizás ha avanzado más en eso, descentralización de la política o la despolitización de esa política, es darle participación a los de abajo, tomar decisiones de abajo hacia arriba. En Venezuela se viene haciendo ese ejercicio, hay comisiones de frontera trabajando en el Táchira, pero tenemos un problema cuando leemos la ley de frontera, que la última palabra y la última decisión la tiene es Cancillería y el Ministerio de Relaciones de Seguridad, de Seguridad y Paz. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a integrarnos desde abajo hacia arriba? Si está muy clara y definida la política de arriba hacia abajo. Eso nos lleva, primero, al tema de politización que señalamos, o sea, oír todas las voces que están en esa región y qué opinan ellos. Segundo, nos vincula con la descentralización, o sea, cómo nosotros le tenemos que delegar funciones sin que el Estado se desprenda completamente, pero sí que respete las voces de abajo y juntos construir la agenda. Si esos elementos, ¿no? Y guiar la agenda. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a consolidar el tema de gobernanza, o sea, vamos a construir un capital, llamémoslo, que va a manejar las capacidades productivas de esa región y que al mismo tiempo van a tener el apoyo del gobierno para poder ejecutar esas políticas. Pero no solo vamos a estar en ese papel, sino que eso nos lleva también a la parte de implementación. ¿Cómo lo vamos a implementar? Si nosotros no le damos, los escuchamos a las voces desde abajo hacia arriba, no los formamos para manejar esas situaciones fronterizas y resolver los problemas, porque la política pública, si no resuelve un problema, o sea, no tiene su función primordial de cumplir su rol de política pública. Si nosotros no le damos, no trabajamos a través de las instituciones, cómo darle cabida, cómo ir delegando funciones de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, que haya canal de circulación de información y de manejo y de aplicación y de implementación de la política, sin ese tercer punto no estamos haciendo nada, no estamos resolviendo los problemas. Y en América Latina tenemos ese problema, primero y sobre todo en Venezuela, y la ley de frontera no apunta a nada de eso. O sea, la ley de frontera no asoma las posibilidades, tal y como está planteada hasta ahorita, no está la posibilidad de ver
¿cómo se va a descentralizar? Tanto a nivel de instrumentación y a nivel de implementación y de recursos, de arriba hacia abajo, y cómo se va a controlar de abajo hacia arriba. Eso no está claro en la ley. Y esos problemas que seguimos arrastrando en América Latina. En Colombia lo que volvíamos a señalar, tiene una política definida, pero sin embargo vemos que las fronteras siguen muy desasistidas. Aún con el plan de fronteras hay una inversión bastante cuantiosa para mejorar toda la frontera, hacer inversiones en infraestructura, pero de nada sirve que, mira, hagamos infraestructura de un lado y del otro lado, si no estamos coincidiendo en lo mismo, pues lamentablemente las políticas públicas en fronteras no van a progresar, no hay manera de que avance. Mira, cada una de ellas es conflictiva y cada una de ellas tiene sus particularidades. Cuando hablamos de la frontera de México con Estados Unidos, observamos que es una barrera tecnificada, que hay también los famosos coyotes, o sea, grupos que tratan de organizaciones de redes criminales que tratan de pasar a la gente de un lado a otro, bien sea a través de cloaca, cruzando el río, se las ingenian. Muchos mueren en el intento, pero se esfuerzan y enriquecen a un grupo de personas del lado de México y de Centroamérica que tienen toda una red organizada, e incluso comienza en Ecuador, ¿no? Esa red. Está comprobado que hay gente que llega a Ecuador para tener acceso a Estados Unidos y de ahí comienza, pasa de Ecuador a Colombia por áreas que son poco vigiladas y poco controladas, saben a qué hora es que se hace el control en las costas para llegar luego a la zona selvática con Panamá, y luego pasan todos esos obstáculos hasta cruzar toda Centroamérica y llegar a México. Es todo una odisea. La cantidad de dinero que esa gente deja en el camino alimentando estas redes y bandas criminales. Entonces, decirte que cuál es la más conflictiva, todas tienen su nivel de conflictividad. Allí va a estar presente. En algunos casos, este proceso de migraciones es hoy día el más marcado. Lo vemos también en Europa, ¿no? A través de la guerra como, del Estado Islámico en esa zona, cómo los sirios han tratado de llegar, usar Europa, y algunos tratando de pasar también, llegar hasta otros países, los que no tienen posibilidad de llegar a otros países, hacia Estados Unidos, por ejemplo. Pero esas fronteras están muy problemáticas en este momento. Pero en América Latina, bueno, tenemos un conflicto entre Venezuela y Colombia, con sus particularidades, porque llegó un punto donde ya que hizo implosión todo lo que allí estaba funcionando. Y los estados de Venezuela y Colombia, los gobiernos, se ven obligados a voltear su mirada a esa zona y a resolver, porque tienen que resolver. Pero si vamos también entonces a la frontera de tripartita entre Brasil, Paraguay y Uruguay, Argentina, Brasil, Argentina y Paraguay, ahí vamos a observar también que Ciudad del Este es una ciudad muy famosa, muy pujante, en donde es el reino del contrabando, es el reino del lavado de dinero, y también se la acusa de base de terrorismo, de contacto, por la vinculación que tiene con lo del grupo AMIA, que ocurrió en Argentina, las vinculaciones de ellos hacia las acciones que ellos cometieron en Argentina en ese momento. Y hasta ahora no vemos, pareciera bueno, es una ciudad que mientras no dé problemas a su país, pues todo está permitido. Pero sabemos que eso viene por lo mismo que está ocurriendo entre Venezuela y Colombia, y lo que en Centroamérica se ve también, pues, la permeabilidad de los órganos del Estado, las instituciones. O sea, están muy permeadas,
hay mucha corrupción y la burocracia, entonces tratan como que de ganar beneficios de todo este proceso, hacérselo de la vista gorda y no vamos a dejar pasar. Y eso es un daño terrible. Eso hay que revisarlo, pero por eso te digo, son como casos que a la larga parecieran como aislados. El problema de la frontera entre Venezuela y Colombia es de Venezuela y Colombia. El problema entre la frontera de México, que lo resuelva México, entre Estados Unidos y México, que lo resuelva México y Estados Unidos. Pero es que estamos comentando que viene desde Ecuador. O sea, tienes que hablar con todos esos gobiernos hasta llegar allá arriba. Todos tienen que participar. Si no participan, no debería ser como una política fronteriza internacional.